Hola a todos, me da mucho gusto estar con todos ustedes allá en sus casas. Hoy es otro tema de foro homeopático. Yo soy el doctor Allen Iván Hernández Córdoba y estamos con la doctora Perla. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo, gusto en acompañarlos. Hoy estamos con un invitado de lujo desde lejos, el doctor Gilberto Velasco Zúñiga. Doctor Gilberto, un saludo afectuoso. Hola, ¿qué tal a todos? Un abrazo desde acá, a todos los hermanos de Puebla, homeópatas y a toda la República. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por aceptarnos y hoy vamos a hablar de un tema a mí me parece encantador, observaciones de Kent, la primera parte. Y es un tema que necesitamos todos para saber qué hacer cuando un paciente llega a consulta y después regresa y en la segunda prescripción, qué medidas tomar. ¿Qué te parece, doctor Gilberto, si nos hablas de la primera observación? Claro que sí, con todo gusto. Ha sido un tema bastante difícil de estudiar para los alumnos, un tema de muchas preguntas, pero evidentemente el maestro Ken en estas observaciones demuestra todo su capacidad de observación y clínica. Entonces, conocerlas es más vivirlas que aprendérselas de memoria. Y esto es algo que es muy importante reconocer, entender más que nada antes de grabárselas de memoria. Y me gustaría empezar con la primera, que habla sobre una grabación progresiva del paciente. Y esta situación es muy común observarla cuando hacemos un diagnóstico de la fuerza vital erróneo. Yo siempre les digo a los alumnos que estudien bien a su paciente para reconocer la fuerza vital que tiene el paciente, el nivel de salud que va a poseer para poder saber en qué aspecto va a trabajar el medicamento, y no solo el medicamento, sino la potencia. Hicimos un modelo en la materia de semiología, donde vemos al paciente con un nivel de salud alto, donde podemos dar potencias altas que tienen una función expansiva, ¿no? Y los niveles de salud más bajos con una potencia que tiene una acción más concéntrica, o sea, menos expansiva. Entonces, si lo vemos desde una tridimensional, como una escalera hacia arriba, los mejores niveles de salud, el paciente quedaría como un cono, ¿no? Un cono que está de más extenso el diámetro hacia arriba entre mejor nivel de salud y más estrecho en la parte de abajo entre menor nivel de salud tenga. Entonces, esto es importante porque si yo tengo una idea promedio donde el paciente tiene un nivel óptimo de salud, que es más o menos lo que vemos en la observación 3 y 4, va a ser muy fácil entrar con un simillimum y poder expandir a una potencia 1000, 10,000, 50,000, porque lo que necesito es una fuerza expansiva, ¿sí? A todos los niveles, mental, físico, incluso dinámico. Cuando pasa algo que no asemejamos este modelo y yo estoy administrando un simillimum a un paciente con un nivel de salud precario, lo vemos mucho, por ejemplo, cuando estamos tratando pacientes ya en etapas finales de cáncer, en etapas finales de alguna enfermedad muy deteriorado en el aspecto, en la esfera mental. Estos pacientes ya son muy lábiles al manejar potencias muy altas. Entrarían en la escala más baja y el cono se va cerrando, ¿no? Se va haciendo puntiagudo. Entonces, al final, cuando no estamos a favor y damos una potencia muy alta, porque nos dicen que los síntomas mentales hay que prescribir potencias muy altas, entonces no diagnosticamos la fuerza vital. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? En lugar de mejorarle, de estabilizarlo en ese momento, lo que vamos haciendo es que él se agrave, que empiece con fiebres que no son correctas, que lo que buscamos en ese momento como homeópatas novicios a veces es curarlo, pero la intención está mal, porque un paciente con un nivel tan precario de salud ya no va a responder la fuerza vital y lo único que vamos a hacer es violentar su fuerza vital y hacer que la misma fuerza vital empiece a alterarse y empezar a producir lo que dice la primera observación, ¿no? El paciente se agrava, y esto lo dice el mismo Ken, el maestro Ken nos dice que se da esta primera grabación por pacientes incurables, ¿sí? Donde tienen poca vitalidad y daños muy profundos orgánicos. Entonces, él recomienda, incluso el maestro Ken, dar potencias incluso 30, 200 centesimales en estos casos. Pues es muy respetable, sin embargo,
Hay potencias más bajas todavía que pueden pensarse, como la sexta centesimal, la 12 centesimal, dar potencias incluso muy bajitas LM, que no se pueden pasar de la sexta. Todavía la sexta yo la siento muy alta todavía para un paciente, y de verdad que prefería no tocar las LM y empezar a tocar potencias sexta centesimal, 12 centesimal, a lo mucho 30 centesimal si veo que el paciente no responde. He visto casos en los que 200 centesimal agravan, y esa es una agravación progresiva, el paciente empieza a deteriorarse, empieza a tener más inquietud, empieza a tener fiebres que no presentaba en un momento. Entonces, esta observación nos indica eso precisamente, que nos equivocamos en el diagnóstico, violentamos una fuerza vital precaria y el paciente se fue deteriorando. Sí, doctor Gilberto, está fabulosa esa explicación y lo que está diciendo es muy cierto. Yo también he observado que lo ideal es la sexta centesimal, la 30 centesimal, sobre todo si el pacientito o el enfermo lleva más de 9 meses del problema o de la enfermedad. Pero si lleva poquito tiempo, digamos que hace una semana tuvo un gran problema emocional y tuvo una ruptura sentimental con la novia y le das la 200 centesimal y no tiene ninguna enfermedad crónica, es muy factible que no se agrave y que no se ponga peor. También tiene una fuerza vital fabulosa, pero me gustó mucho la explicación del doctor Gilberto. Quedó completo para que todos lo entendiéramos, muy entendible esta primera observación del doctor Kane, ¿no? Recordando siempre que estas observaciones son después de que administramos el primer medicamento y antes de que empecemos o estamos valorando cómo está recibiendo nuestro paciente el tratamiento que le dimos. Cuando pasamos a esta segunda observación del doctor Kent, él nos dice que después de una persistente agravación vamos a encontrar una lenta mejoría. Sí, el enfermito está después de semanas mejor, y es lo que a veces algunos pacientitos comentan y dicen, es que la homeopatía es muy lenta, pero la verdad es que no, porque la intención es la curación en la gran mayoría de casos y hacer un mejor ser humano. Si tienes un sentimiento negativo como de odio, como de rencor, quitarlo y tener una libertad, un equilibrio. Entonces, no es lentitud, es una curación. Cuando es algo paliativo, por lo regular es muy rápido. Quitar un dolor con algún medicamento alopático, pero como buscamos la sanación total o la curación, se hace un poquito lento, pero realmente es el tiempo en el que el cuerpo y las células cambian para tener una salud. Yo creo, doctor Allen, doctor Gilberto, en cuanto a esta segunda observación, estamos hablando de cierta incurabilidad parcial, es decir, pasa cuando nosotros empezamos a utilizar tratamientos con potencias muy bajitas. Entonces, ahí es al contrario de lo que tú estabas comentando hace rato, doctor Gilberto. Aquí lo que pasa es que empiezo con tratamientos en dosis muy bajitas y entonces me quedo corto o me quedo corta en la mejoría de mi paciente. Entonces tengo que darme cuenta que a lo mejor no estoy utilizando, sí es el medicamento correcto, pero no la dosis que necesito para que realmente mi paciente se pueda curar, o estoy hablando de una incurabilidad parcial, cualquiera de los dos. No sé qué opinen ustedes. ¿Qué opinas tú, doctor? Aquí yo creo que hay que interpretar esto de una forma muy sencilla. Si el paciente tiene una agravación persistente, es porque es muy susceptible. O sea, de entrada, es susceptible a la dosis que se manejó. De hecho, ya Hahnemann nos decía que esta observación, que no la mencionó como tal, como segunda observación, pero sí la menciona en sus escritos, sobre todo que hablaba de una dosis grande del medicamento, Hahnemann. Sin embargo, el efecto que él decía era que había que modificar la dosis. En este caso, se habla de una enfermedad muy profunda, no incurable, pero sí muy profunda. Entonces, lo que hay que hacer es estimular más el organismo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, con la segunda observación. Aquí en la tercera observación, el paciente agrava rápido, corto y fuerte, seguido de rápida mejoría del enfermo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos está hablando de que el paciente es curable. Aquí sí estamos hablando de curabilidad y nos dice que una potencia mayor está actuando sobre ese desequilibrio que está presentando nuestro paciente. Eso es muy importante de considerarlo aquí. Y también nos dice
o nos hace pensar cuál tiene que ser la conducta del médico homeópata, ¿no? Y en este momento, cuando yo veo este tipo de observación, que hay una grabación rápida, corta y fuerte, entonces, ¿qué tengo que hacer como médico? Esperar. Lo que yo tengo que hacer es esperar a que termine la acción de ese medicamento. Como comentábamos en la plática pasada con el doctor Germán, cuando nos acompañaba, mucho de lo que tiene que hacer el médico homeópata a veces es esperar, dar los tiempos y no desesperarnos en dar el tratamiento, ¿no? Entonces, esta observación en específico nos dice que nosotros tenemos que esperar. Sí, solo esperar. sí, y la verdad es que un medicamento homeopático y tiene una similitud con los síntomas del paciente. Y a veces hay una pequeña agravación, pero casi imperceptible. Y después el paciente empieza a mejorar por muchas semanas. Por largo tiempo hicimos lo correcto. Esa es la conclusión. Vamos por muy buen camino. Como dice la doctora, observamos qué beneficios hay en el paciente. ¿Cómo ves, doctor Gilberto? Esta observación es muy interesante. Yo no sé si les ha pasado, pero yo creo que a todos. Los pacientes llegan con nosotros y siempre nos dicen, doctor, es que es cierto que la homeopatía agrava, pero luego cura. Y esta observación es muy clásica, es algo muy clásico. Es muy cierto que cuando la fuerza vital es buena, es óptima, se da el medicamento semejante, se alcanza una vitalidad buena y no hay una lesión tan profunda, el paciente es candidato a esta observación. Definitivamente son los más frecuentes, podría decir, atreverme un poquito. Ya quisiéramos que fuera como la cuarta que vamos a ver a continuación, pero a veces es bueno y la verdad es un buen resultado. Quiere decir que hicimos las cosas bien. Incluso para los compañeros homeópatas, cuando tengan una grabación, como dice la doctora Perla, hay que esperar siempre y ser muy paciente. En casos agudos a veces hay que esperar horas y en casos crónicos a veces hay que esperar días, ¿sí? A veces hasta ha tocado ver hasta un mes, 2 meses para esperar el efecto. Pero obviamente con la grabación no dura tanto, ¿no? En casos crónicos puede durar días en los que se instala. Por eso de ahí la fama que se ha tomado esta observación con la homeopatía y todo el mundo nos dice, doctor, es cierto que la homeopatía graba un rato y luego ya me voy a sentir bien. Porque sí, es la mayoría de los casos y la verdad esta observación es bastante frecuente y la conocen muchos pacientes. Creo que cuando pasa esto estamos seguros de que hicimos las cosas bien. Sí, fíjense que aquí Kent, en su libro, por cierto, estamos sacando esta información principalmente del libro de filosofía homeopática del grande James Tyler Kent, maestro de maestros, y él comenta que por lo regular esas agravaciones se ven en la superficie como abscesos, en la piel, pero no en órganos internos. Yo le digo a mis alumnos, todo aquello que sale del cuerpo es buena noticia, los síntomas exonerativos, como piel o el sudor, salen las toxinas por heces, por orina. Entonces, vamos bien, no hay que hacer tanto cambio, pero muchas veces se puede confundir el médico que acaba de empezar, el médico homeópata, porque dice, oye, tuvo una grabación rápida y corta y fuerte. ¿Cómo? Pues una pequeña gripita. Empezó a estornudar y a veces la presión del paciente, oye, yo tengo gripa a los 3 días de verte, y empieza a estornudar y empieza el dolor de garganta, pero esa es la mejor noticia. Ojo, no se vayan a equivocar, porque le diste el mejor medicamento, el más similar. Si tú le cambias ese medicamento por otro para tratar la gripa, seguramente el pacientito se te va a empeorar y no va a tener esa mejoría espectacular que iba a tener. Y volvemos a lo mismo que estabas comentando hace rato. Espera, no hagas nada, no metas las manos. Lo mejor que puedes hacer es ver cómo reacciona tu paciente. Esperar. Y es muy difícil eso porque tenemos también en ocasiones la presión del mismo paciente, porque el paciente también está acostumbrado, cuando no se ha tratado con homeopatía, no sabe o no está acostumbrado a que, bueno, tengo un poquito de escurrimiento nasal, tengo un poquito de tos, a ver, voy a ver cómo reacciono, doctor, me espero. El paciente no está acostumbrado a eso. El paciente te habla y te dice, ya fui a la esquina de la frente, compré algo y me lo tomé. Y ya se me quitó, ya no me escurre la nariz, ya no tengo tos. Entonces, aquí es donde tanto los médicos homeópatas como los pacientes que se atienden con medicamento homeopático tenemos que hacer ese cambio para que podamos ayudar a nuestros pacientes.
Esto, ¿cómo es común, doctor Gilberto, doctora Perla? No me dejarán mentir, sobre todo los pacientitos que tienen trastorno de ansiedad o algún miedo. Los ves hoy en la mañana, tal vez a las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde te están hablando y dicen, no me he curado, sigo con miedo, sigo con ansiedad, sigo Estoy con nerviosa. angustia. Y dices, bueno, hay que explicarle que se va a tardar más tiempo, tal vez algunos días, algunas semanas, porque la verdad es que el medicamento homeopático llega a ser muy rápido. Aconitum napellus, que es para el miedo, la angustia, a veces actúa en 5 minutos. Y también medicamentos como belladona para el dolor actúan muy rápido. Entonces hay que tener paciencia, pero sobre todo saber explicarle al paciente tal vez el tiempo que va a tardar, que no va a ser de una manera inmediata, darle algún buen pronóstico y el paciente inteligente espera. Muy bien. Respecto a lo que dice el doctor Allen, me parece algo muy interesante ese punto que toca. Incluso no solamente por demanda del paciente, también me ha tocado ver casos en los que, por ejemplo, tratando alguna situación articular, el paciente tuvo anteriormente o tiene un diagnóstico de asma y las crisis son severas. Y a veces nos da tanto temor cuando uno empieza, que son crisis que realmente necesitan intervención. Y bueno, la práctica enseña que y la lectura también, de los maestros, de los clásicos, que cuando hay situaciones que ameritan un medicamento agudo, sobre todo esto se ven en casos crónicos, pero a veces hay que modificar un poco el medicamento agudo y retornar a la prescripción anterior. Es muy excepcional, por lo que se ve, es muy excepcional, pero son casos en los que a veces hay que intervenir, pero se puede intervenir muy bien con homeopatía. Yo esto hace ya algunos años cuando empezaba, pues no veía la forma de cómo hacerlo. Conforme uno va analizando la materia médica, va estudiando los progresos de siempre yo he dicho, no me va a dejar mentir aquí el doctor Allen, que los medicamentos tienen una progresión, una evolución en sus síntomas. Son como una narrativa. Entonces, hay etapas que tiene un medicamento y hay que aprender a reconocerlas. Y en esas etapas es cuando se puede desviar a otro medicamento y cambiar la prescripción, que es muchas veces lo que pasa con las agudizaciones. En estos casos, en la tercera observación, a veces, muy raramente, necesita una intervención medicamentosa homeopática. Lo que sí he visto es que si se hacía una muy buena curación, se dio un buen simílimum y se interviene con medicamentos, especialmente esteroides, bloqueamos. Y nos cuesta meses en volver a recuperar esa acción del simílimum. A veces puede costar mucho tiempo que el paciente pueda tener una reacción igual como la de la tercera observación. Por eso es muy aconsejable que el homeópata observe y tenga una buena destreza en el estudio de la materia médica, sobre todo en esto de las progresiones que les hablo. No sé qué opina ahí, doctor Allen. Esto me gusta lo que estás comentando, porque tienes mucha razón. Muchos pacientitos que no están acostumbrados a tomar homeopatía y empiezan con una gripa, lo que comentábamos, algún dolor, toman alopatía. Pero cuando estamos acostumbrados, sabemos que esperamos y nos vamos a aliviar. Y la verdad es que la fiebre es nuestro peor enemigo cuando somos nobles, porque nos da un pavor. Yo tuve en la familia algunas indicaciones y les decía, espérate, deja la fiebre un tiempo, cuando tomas homeopatía, por supuesto, y mis hijos se aliviaban en un día o en 2 días con medicamento homeopático, y también los pacientes, pero si les quitas la fiebre con algún medicamento alopático, tardaban una semana. Entonces yo se lo comprobé a algunos parientes varias veces y dijeron, tienes razón, si no damos un medicamento alopático es la curación muy rápida, pero si estamos cortando, se puede tardar muchísimo tiempo. Me gustó bastante. Sí, muy bien. Bueno, podemos pasar entonces a una cuarta observación. Esta cuarta observación nos dice que hay el restablecimiento del enfermo sin ninguna agravación. Creo que sería como que el ideal que todos los homeópatas quisiéramos. Cualquiera. Los pacientes, sobre todo, ¿no? También. ¿Por qué? Porque realmente no tienes ninguna agravación de ninguna clase, no presentas ningún síntoma y se restablece el paciente sin ningún problema. Sería así como que, wow, la palomita y la estrella para todos los médicos y los pacientes que se trabajan con homeopatía, ¿no?
Es lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo ves, doctor Gilberto? Obviamente este es el ideal de todo homeópata y de todo paciente. La verdad es que denota mucho éxito. En casos fáciles es muy sencillo llegar a esto. En casos difíciles, quien llega a esto, pues realmente es de admirarse, porque la grabación prácticamente no se presenta. Y esto se debe no solamente al simillimum, sino también a la similitud en la potencia con la vitalidad del paciente. Y evidentemente esto habla de un progreso muy bueno. Entonces yo creo que indiscutiblemente está muy entendible y es el ideal de todo médico, que no haya agravación y que la curación sea pronta, suave y permanente. Sí, esta observación está como que muy fácil y muy sencilla, no tiene mayor complicación. Vamos a hablar de la quinta observación, que es la mejoría viene primero y la agravación viene después. ¿Qué opinas, doctor Gilberto? Ya empezamos en intrincado, ¿no? En camisa de 11 varas. Ahora sí empezamos ya a hablar de cosas. Les voy a confesar que cuando me dijeron, estás invitado para las primeras 6 observaciones, dije, ¿por qué no las segundas 6 también? Pero digo, la verdad es que estas 2 observaciones son muy interesantes. Creo que la mayoría los ha vivido de forma estrecha. Y principalmente la quinta, que es la que más me apasiona para estudiarla, porque realmente es esto, ¿no? Dice, mejoría corta y una consecuente agravación. O sea, ¿qué pasa? Todo lo contrario a una agravación rápida y una curación subsecuente. El paciente mejora, parece ser que ya todo está bien, en horas, en días, y de repente todo se echa a perder. Entonces, yo podría decir, o a mi manera de ver, una opinión, y después espero escuchar sus comentarios, que esto se puede ver, en primer lugar, a una supresión. O sea, como el medicamento, por un medicamento incorrecto. El medicamento no fue simillimum en el total y cubrió algunos cuadros y logró mejorar. Pero una vez que este medicamento pasa su efecto, va a devolver al paciente a la patología. Y esto es muy común que el homeópata lo identifique porque pasa, normalmente cuando empezamos es difícil que podamos dar un simillimum, realmente es muy común. Entonces, esta observación la vemos siempre, pero no la reconocemos precisamente por no ponerle atención. Si le ponemos atención, decimos, hay una mejoría corta de agravación subsecuente, puede ser una causa, la supresión por un medicamento incorrecto, que no sea un simillimum, sino solamente abarque una similitud parcial. Otra segunda causa que puede ser sería los obstáculos en la curación. Ya no depende tanto del medicamento, sino depende del paciente. Aquí puede haber incluso una seguridad de haber dado el simillimum. Podemos decir, yo estoy bien seguro, estoy completamente, incluso puedo preguntarle a otros compañeros homeópatas y están de acuerdo con el simillimum. Está descrito en la literatura de casos clínicos, de hecho por ahí que tiene un caso que narra precisamente de esto, donde hay seguridad que se dio el medicamento semejante. Pero ¿qué pasa? Que el paciente puede crear obstáculos, por ejemplo, el consumo de estimulantes. Por ahí dice que incluso el doctor Ortega también lo menciona, alimentos que intoxican o incluso algún brusco enfriamiento, como menciona el maestro, condiciones que obstaculizan la grabación. Pudimos haber dado un semejante, pero en estos tiempos precisamente estamos trabajando una tesis con un alumno donde hablamos de los procesos de intervención negativa para favorecer el efecto del medicamento. Entonces, ambientalmente o incluso hábitos de vida pueden obstaculizar un buen medicamento, una buena potencia, sobre todo en estos tiempos que ya es diferente el diario vivir de un paciente, el estrés, el smog, consumo de tantos medicamentos, alimentos, situaciones de estrés constante. Eso es una observación que tenemos que tomar en cuenta porque lo vamos a ver todos los días en la clínica. Entonces, a pesar de tener un buen medicamento prescrito, el paciente mete muchos obstáculos a la curación y eso nos interfiere. Y una tercera que me gustaría también mencionar, y no sé qué opinan ustedes, pero he visto la incurabilidad, un estado de incurabilidad en un paciente. Si un paciente se ha dado el medicamento semejante, no existen obstáculos, entonces, ¿qué pasa? Pues que el paciente no tiene no tiene absoluta posibilidad de curación. Quiere decir que no está respondiendo al simillimum. Hay que analizar el caso, algunas veces hasta 3 ocasiones, volver a tomar el caso y el medicamento sigue saliendo el mismo. Quiere decir que el paciente es incurable. Hay que hacer un buen diagnóstico de la fuerza vital
estudiar bien, obviamente, la materia médica para poder reconocer por qué estoy seleccionando este medicamento, estudiar lo que mencionan los clásicos de lo digno de curar, pero si estoy actuando bien, con la potencia adecuada, algo está pasando, y no son los primeros dos factores que yo les mencionaba, entonces muy probablemente el paciente esté en un estado de incurabilidad. No sé qué opinan ustedes, pero eso es lo que he observado. Sí, mira, aquí cuando dice el paciente, hoy estuve de maravilla los 5 primeros días o la primera semana y estaba encantado y después me enfermo o me pongo peor, entonces tenemos que investigar cuál fue el motivo y en la segunda vez que lo ves, le preguntas, oye, ¿tomaste algo que no debías? Yo siempre les digo, café, refresco, cerdo, chocolate, tés. No, pues no. ¿Tuviste algún problema emocional? Vas muy bien y de pronto te enteras de una muy mala noticia. Esta también puede ser una complicación o que sea una enfermedad crónica, una enfermedad grave que va a requerir mucho más tiempo. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. También puede ser que hayas dado un paliativo, que es muy común, un medicamento superficial que no iba a curarte. Entonces, son varios puntos que hay que tomar en cuenta. Aquí también hay, aparte de lo que ya comentaron ustedes dos doctores, que es lo que más se rescata de esta observación, también aquí se puede tomar en cuenta el que puedes, digo, aparte de que estés dando un medicamento para semejante, que no sea el maximilibum, también puede ser que te esté faltando potencia en el medicamento o que te faltó saber o conocer, por ejemplo, los tiempos de acción del medicamento. En alguna ocasión, recordando este medicamento que estás comentando tú de aconitum, su tiempo de acción más o menos es de 7 días. Y entonces, yo doy este medicamento y te cito para dentro de un mes y estoy esperando que un medicamento que tiene 7 días de acción esté funcionando 30 o 40 días. Entonces, ahí también es otro error que en ocasiones caemos cuando estamos iniciando con la consulta en homeopatía, que nos falta o la potencia o conocer el tiempo de acción del medicamento. No nada más es este proceso de que estoy siendo paliativo con el paciente o que lo estoy suprimiendo nada más o que dimos un medicamento para semejante o hablando de la incurabilidad del paciente, sino que también podemos estar hablando de que nos faltó una vez más la potencia en el medicamento que realmente le ayude a tu paciente. Entonces, es una observación, creo que, como dice el doctor, ya empezamos con las dificultades, porque además es una de las observaciones que nos hace ver en todo lo que tenemos que estar pendientes como médico homeópatas de lo que está pasando con nuestro paciente, de lo que yo estoy haciendo y de lo que él puede hacer en casa. Entonces, aquí sí ya tenemos que agudizar mucho más nuestros sentidos para estar al pendiente de todo, ¿no? Sí, son muchos detallitos, pero con la experiencia los vas tomando todos en cuenta. Y también, como dice la doctora Perla, si le diste un medicamento equivocado, entonces tal vez no tomaste en cuenta los síntomas emocionales mentales, solamente el medicamento fue superficial. ¿Y qué te parece si vamos con la sexta observación, que es alivio corto de los síntomas? ¿Qué opinas, doctor Gilberto? En cuanto al alivio corto de los síntomas, creo que es uno de los errores también homeopáticos. Su misma descripción lo dice, mejoría muy corta. El paciente mejora, pero ya después de un proceso, nada más que aquí a diferencia del quinto, es que no hay agravación. Lo que hay es simplemente que los síntomas regresen. Esa es la diferencia. Entonces, partiendo de aquí, podemos decir que, como bien decía la doctora Perla, la dosis fue insuficiente, nos dimos una potencia muy bajita y nos quedamos muy cortos. El diagnóstico de la fortaleza del paciente, de la vitalidad, fue muy corto. Lo que hay que hacer es reevaluar o simplemente subir la potencia del simílimo para que vuelva a actuar. Entonces, sin ningún problema. Obstáculos a la curación, bueno, podría ser también otra de las causas. Realmente esto es menos frecuente, muy menos frecuente, pero sí se presenta, como bien dice el doctor Allen, por algún enojo, alguna emoción fuerte, alguna situación en la que el paciente se desespera o entra en un pánico. Puede haber obstáculo, aunque la potencia y el medicamento sea adecuado, el paciente corta el efecto y pues ya, vuelven los síntomas otra vez.
podríamos decir que el medicamento se antidotiza, pero realmente lo que pasa es que hay un obstáculo, ¿no? Algo que lo está produciendo, y obviamente puede haber incluso, regresando a lo de la dosis insuficiente, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer un diagnóstico vital adecuado, y esta pregunta siempre lo hacen en clínica, ¿no? ¿Qué potencia voy a utilizar, ¿no? Y esto es lo que a veces, por las dudas, nos podemos quedar cortos, o incluso a veces vemos ya después, vamos a ver esto, donde el paciente se agrava por potencias altas, y lo que hay que hacer es bajar la potencia para antidotizar el mismo remedio, ¿no? Entonces, el mejor antídoto, siempre dicen los maestros, es el mismo medicamento en su potencia más baja. Entonces, aquí pasa todo lo contrario. Lo que pasó es que nos quedamos cortos en potencia, y lo que simplemente hay que subir, pero la característica de esta observación es que, a diferencia de la quinta, los síntomas regresan, pero no hay agravación. Sí, Kent nos dice en esta observación que puede ser algún caso crónico, una enfermedad difícil, o que algún órgano está destruido y que tiene que reestructurarse célula por célula. También puede ser una de las causas. Sí, creo que el 5 y el 6 se complementan bastante. La diferencia, como ya lo marcó el doctor Gilberto, solamente sería la agravación de los síntomas en la quinta, que en la sexta no hay agravación, pero que se vuelven a presentar casi igual, ¿no? Entonces, como que quedan como muy claros esas dos observaciones. Pues muy bien, esa es la primera mitad. Llegamos a las 6 observaciones. Vamos a hacer una segunda parte de las próximas 6, que están muy interesantes, y que todo homeópata debe de conocerlas para saber qué actitud tomar en la segunda prescripción. Si las desconocemos, cometemos errores, y cuando íbamos por un buen camino, tomamos un camino erróneo. ¿Algo más que comentar? De todos modos, doctor Gilberto, estás invitado para hablar de la 7ª a la 12ª observación del doctor Ken, continuación de nuestra plática. Pues muchas gracias a todos, es un gusto y un placer, doctor Perla, doctor Gilberto, y nos vemos en la próxima sesión. Recuerden que escríbanos sus comentarios, sus dudas, qué tema quieren hablar para la próxima vez. Eso, ¿de qué les gustaría que habláramos? ¿Cuáles serían los temas que más les gustaría que abarcáramos? Para que sobre eso podamos encontrar gente tan preparada como en esta ocasión el doctor Gilberto, que nos acompaña, y podamos abarcar esos temas. Pues muchas gracias, doctor, es un placer. Saludos, doctor Gilberto, doctora Perla. Un saludo a todos, por favor, y a todos los que nos escuchan. Gracias, doctor. Nos acompañen en la segunda parte de esta plática muy interesante. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gusto en estar con ustedes, hasta luego.